conferencia sea dividida en tres partes. Una, pues vamos a mirar tendencias mundiales, quizás algo que ustedes ya han sentido y padecido, sufrido o vivido. En esa parte de tendencias mundiales, pues vamos a mirar justamente cómo estos grandes fenómenos sociológicos pues afectan tanto a las personas y a las empresas. Después vamos a mirar los sectores dinámicos en Colombia, no solamente los actuales, sino hacia dónde va nuestro país en 3 a 5 años, y más que todo vamos a identificar los países donde está migrando la inversión y quizás las empresas, identificar las empresas que están haciendo inversión por fuera. Sabemos que el sector alimentos es un sector de apoyo y vamos a mirar justamente cómo algunos países donde estas empresas colombianas están haciendo su inversión, pues necesariamente se van a llevar algunos sectores de apoyo, pero también si no se los llevan, de seguro va a crear una serie de oportunidades en este sector, en estos países. Por último, pues vamos a mirar un poco los efectos en los sectores de alimentación institucional conforme a estos dos últimos puntos. Pues bueno, vamos al primer punto. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Algo que digamos que ya lo hemos visto no solamente en Bogotá o en varias ciudades de Colombia o en muchos hoteles, sino también en buenas partes del mundo. La primera pues tendencia es los viajeros chinos serán más y más activos. La segunda parte es la conectividad, o sea, ya es imposible que nos perdamos y ya es más fácil que nos ubiquen. La tercera es la responsabilidad ambiental y social. Vamos a ver cómo esa tendencia va a afectar un poco las cadenas de valor y las cadenas extendidas de valor. El cuarto punto, vamos a mirar los estilos de vida saludables, eso es algo normal ya. Y por último vamos a ver los estilos de vida global. Vamos a ver que en esta era de globalización, en este cambio de época, hay unos estilos de vida global y que esos estilos de vida global van a demandar una serie de servicios y alimentos, ¿sí? Una serie de bienes, independientemente del lugar donde estemos. Entonces, pues vamos en esa primera parte a abordar estas tendencias mundiales, vamos a describirlas y de cierta forma vamos a mirar cómo afecta nuestro sector. La primera parte son los viajeros asiáticos. Aquí, pues digamos, los mencionamos los chinos, pues porque son los que más pesan, pero en realidad, pues ahí vamos a encontrar los coreanos, los japoneses, ¿sí? Y en nuestro país vemos con más frecuencia personas de estas nacionalidades. Lo curioso de cuando miramos esto como tendencia es que cada persona arrastra consigo misma una serie de comportamientos, una serie de hábitos y también una serie de dietas. Muchos hoteles de seguro ya están haciendo unos menús para las personas que vienen de este lado del mundo. ¿Sí? En Colombia eso se debe a que la supresión de requisitos de visa y la posible utilización del territorio colombiano como una plataforma hacia otros destinos internacionales hacen que la presencia de las personas de origen asiático sea más frecuente aquí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es que si tomamos en cuenta esa parte y la miramos en función de los alimentos, este es originado de un documento del gobierno chino, pues vemos que la dieta de ellos y en función de la dieta de ellos pues se elaboran los alimentos. Los chinos toman una gran proporción de granos, está en aquí esta tabla la vamos a leer del año 95 al año 2009 y hay diferentes columnas. En la primera columna son los granos, son los que más pesan, al igual que los vegetales, son personas de una dieta bastante sana y en el extremo derecho pues están las frutas. Entonces las dietas de esta población que está migrando a los diferentes países, está empezando a pesar cada día más y esto es necesario pues tenerlos en cuenta. Entonces los granos, los vegetales y las frutas van a ser justamente unos alimentos que van a ser demandados paulatinamente y de forma creciente. O
En otras palabras, también en las empresas, en los hoteles, vamos a encontrar una proporción de personas de este lado del mundo que van a demandar esta parte. Entonces, una primera tendencia que es evidente. La segunda tendencia, pues, es la conectividad, ¿sí? Y esto quizás aplica un poco para algunos establecimientos de alimentos, donde ya el dinero en efectivo está perdiendo de cierta forma terreno y lo está ganando pues los medios virtuales. Esto ya es un hecho. Los aparaticos de BlackBerry, celulares, etcétera, ya es algo normal en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esta es otra tendencia que hay que tener en cuenta, las transacciones virtuales. Esta otra tendencia va a afectar las cadenas de valor y las cadenas extendidas de valor. O sea, buena parte de las multinacionales están orientadas un poco a garantizar la seguridad, no solamente física de sus trabajadores, sino todas las dimensiones del safety, o sea, de la seguridad en términos de alimentación, de disminución de riesgos básicamente, y lo que hacen es básicamente blindar sus cadenas de valor para disminuir los riesgos. Pero también esas cadenas de valor las están, entre comillas, bueno, no entre comillas, digamos, las están envolviendo, ¿sí?, con certificaciones. O sea, las cadenas de los eslabones de logística, almacenamiento, procesamiento, ¿sí?, están justamente incorporando unos sistemas de gestión que dan como resultado unas certificaciones. ¿Certificaciones en qué parte? Por ejemplo, las primeras tres se refieren a certificaciones sobre derechos humanos, o sea, la no discriminación, sí, tiene que estar incorporado dentro de las actividades o las personas que están involucradas dentro de esos eslabones, pues tienen que garantizarle de que no hay discriminación o la mayoría de derechos humanos que aparecen ahí. No la mayoría, discúlpeme, la totalidad de derechos humanos. Los otros tres que aparecen en el lado derecho, 4, 5 y 6, se refiere a los derechos sobre el trabajo, o sea, va a ser cada día más exigente a medida que pasa el tiempo, la forma en que se vinculan las empresas, la forma en que las personas se vinculan a las empresas o la forma en que las personas hacen el contrato y realizan una serie de actividades. Entonces uno ve que la legislación colombiana, ahora que está escrita la OIT, la está obligando, para algunos, digamos, afortunadamente, a que las relaciones laborales, los contratos, sí, sean de cierta forma orientados a proteger al trabajador. En los elementos 7, 8 y 9 se refieren a sistemas de gestión o certificaciones ambientales. Sí, vamos a ampliar este punto un poco más adelante y vamos a mirar que hay certificaciones de primera generación tipo ISO, pero también certificaciones de segunda generación, ¿sí?, que ya no solamente son involucrar sistemas de gestión ambiental a lo largo de una cadena típica de valor, sino a lo largo de una cadena de valor ampliada. Este tema pues lo vamos a abordar un poco más adelante. Y hay un elemento importante que es el 10º, que es unas certificaciones o unas declaraciones de las propias empresas en las cuales ellos lanzan el mensaje al mercado de que los contratos que han conseguido fueron obtenidos transparentemente, o sea, es en contra de la corrupción. Entonces, estas tendencias de responsabilidad ambiental y social, sí, están en estos elementos de derechos humanos, derechos laborales, en la parte ambiental, en la parte de la lucha contra la corrupción. ¿Qué implicaciones tiene esto? O sea, que todas las actividades que hagamos en nuestras empresas o todas las relaciones contractuales que tengamos con otras empresas, muy posiblemente nos van a exigir esta clase de compromisos. El otro elemento importante son los estilos de vida saludable. Lo que nos dice estos estudios que aparecen referenciados es que una de las 10 tendencias alimenticias es el consumo de productos bajos en grasa, que son demandados por el 63% de los consumidores. De ese 63,
el 55% se centran en productos con poca grasa saturada y el 40% compra alimentos bajos en carbohidratos y el 71%, miren esta cifra, revisa las etiquetas para comprobar la proporción de grasa. O sea, en este momento el consumidor es un poco más educado, mira las etiquetas, no solamente mira el precio y esas etiquetas tienen que darle la suficiente información de que este alimento es sano. O sea, la tendencia de vida saludable es algo que debemos de tener en cuenta en la fabricación. Hay una quinta tendencia, se llama los estilos de vida global. Ahí voy a mencionar 3 patrones que quizás pueden afectar al sector. Uno, pues, es una tendencia muy afortunada, pues la mayor presencia de la mujer en la vida laboral, muy afortunada en la parte de las empresas. Y las mujeres, eso lo saben ustedes más que yo, tienen sus propias demandas y hay que, por supuesto, atenderlas. Ese es un estilo de vida que está demandando productos y servicios orientados hacia las mujeres. Por supuesto, los empresarios, pero los empresarios con un estilo de vida global en el sentido de que los comportamientos que se toman de los ejecutivos y las ejecutivas en Nueva York o en Barcelona o en Tokio o en Bogotá o en Brasil o en Buenos Aires, esos comportamientos demandan hay veces productos que son los estándares, o sea, por ejemplo, los móviles, los teléfonos móviles, los iPads, los computadores, sí, pero también, como veíamos en la presentación anterior, en el slide anterior, los alimentos saludables. Y hoy una tendencia también muy creciente, que es la conectividad entre la gente joven. Me comentaba un amigo que ya él, cuando quiere, digamos, castigar, entre comillas, pues castigar, llamarle la atención a su hija o a su hijo, ya no es decirle o regañarlo y decirle que se va al cuarto y no me sale, no, y dice, no, le quito el móvil y eso es el peor castigo que pueda haber. O sea, lo que hoy es que los jóvenes, digamos, están muy conectados y es una realidad, y esa realidad, digamos, hay que reconocerla y demanda unos productos y servicios para esta clase de población. En Colombia, cuando hablamos de pirámide demográfica, no pensemos en una pirámide demográfica, pensemos en una estatua de Botero, una estatua de una persona obesa, donde el grueso de la población está dentro de 15 a 35 años, o sea, la pirámide dejó de ser pirámide a convertirse en una figura obesa. Y ese grueso de la población, una buena parte de ese grueso de la población es gente joven dentro de 15, entre los rangos de edades de 15 a 25 años. Eso hace de que tanto productos y servicios para esta clase de población afecte las empresas o los procesos en ellas. Muy bien, entonces en función de esas tendencias, vamos a mirar los sectores dinámicos en Colombia. O sea, cuando miramos los sectores dinámicos en Colombia, las empresas que están dentro de esos sectores van a estar afectadas por esas tendencias anteriores. O sea, es una forma de configurar los productos y servicios en función de esas tendencias. Vamos a mirarlo en función de algunas estadísticas oficiales. El primer hecho es que crecerá la inversión extranjera, ¿sí? Y el segundo hecho es que seguirá creciendo la economía nacional. Esos 2 puntos pues los vamos a desarrollar. En la parte, ¿qué efectos tiene estos 2 puntos, el crecimiento en la inversión y el crecimiento en la economía nacional en los 3-5 años como expectativa? Pues vendrán más turistas y trabajadores extranjeros con sus preferencias de alimentación, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a mencionar quizás más adelante. Uno como colombiano, así uno viva o haya vivido en Europa o quizás en el Cono Sur, uno almuerza y generalmente en estos lugares pues el líquido es vino, uno almuerza ya con vino, pero uno como colombiano pues uno quizás toma vino la primera semana, la segunda semana, a la tercera semana ya está retornando al juguito, a la gaseosa o al agua. Eso quiere decir de que los trabajadores, las personas que se desplazan de distintas ciudades, pues cargan sus hábitos y todas las personas extranjeras que van a ser crecientes, ahora lo vamos a ver, cargan sus hábitos alimenticios también.
Pues también otra, como veíamos anteriormente, vendrán más empresas con estándares globales, ¿sí? En función de la seguridad. Veamos primero el crecimiento de la inversión extranjera, hacia dónde va, ¿sí? La inversión extranjera pues, ha aumentado efectivamente en los últimos 2 o 3 años de una forma muy acelerada, ¿sí? La mayoría de las inversiones se dirigieron al sector de recursos naturales y al sector petrolero llegó el 40%. O sea, va a haber más exploraciones, va a haber más campamentos y por supuesto va a haber más casinos en esos lugares. Pero también va a haber más oficinas de estas empresas con trabajadores extranjeros acá. Aparte de los recursos naturales, los sectores que más inversión extranjera fueron el comercio y el transporte y las telecomunicaciones. Aquí a partir de ahí vamos a mencionar algunas empresas, esto es con datos de algunos estudios que vamos a mirar en dónde están haciendo inversión estas empresas en el exterior. Bueno, empresas como DHL creó su centro logístico aquí para Bogotá, las adquisiciones de Protabaco es importante, sí, los proveedores de servicios empresariales a distancia, los famosos BPO, los Business Process Operation, están, digamos, llegando. Hay inversiones de Estados Unidos, Reino Unido, Chile. Chile es un socio que se ha acercado bastante a Colombia. Entonces, en la inversión extranjera está llegando de estos países y se está focalizando en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector de comercio, transporte y telecomunicaciones. En el segundo punto, sobre el crecimiento de la economía global, nuestra economía va creciendo a un buen ritmo. Hay buenas expectativas, hay un buen ambiente y vamos a mirar justamente hacia dónde las empresas nacionales están destinando su inversión por fuera de Colombia. O sea, hay un crecimiento nacional bueno, es importante para las empresas, va a haber demanda en los sectores de apoyo como el sector de alimentos, sí, alimentación, pero también vamos a mirar de que estas empresas, como son colombianas, pues van a arrastrar, y esperamos que sí, a sus socios colombianos, ¿sí? A sus socios, a sus proveedores o a sus empresas de soporte colombianas. Aquí vamos a mirar en la primera parte del sector financiero, ha crecido no solamente en Colombia, las empresas financieras colombianas se han volcado hacia Centroamérica, o sea, el Grupo Aval, el Grupo Sura, Proseguros, el Fondo de Pensiones Crecer y Seguros hacia Suiza, las sociedades Bolívar, tienen su foco en Centroamérica. O sea, hay un buen mercado, intuyo, porque uno mirando, a excepción de México, uno mirando los demás países, muy pocas empresas de soporte o de apoyo para esa clase de empresas del sector financiero, ¿sí? Y afortunadamente hay una directriz, digámoslo, no oficial, pero digamos que sí está en el mundo globales con gustos locales. Mencionábamos pues las dietas, uno las lleva consigo. Han florecido en algunos puntos, pues no han sido, digamos, no han tenido un crecimiento así muy alto, pero han permanecido durante más de 10 años las tiendas latinoamericanas, las tiendas colombianas, uno encuentra hasta panela en algunos lugares de Europa, ¿sí? Es algo que es necesario tener en cuenta. ¿Qué efectos ha tenido en la parte de alimentos? Importaciones baratas de alimentos, o sea, a lo que comenzamos el TLC con Estados Unidos a partir del 15 de mayo, ha venido creciendo las importaciones en garbanzo, frijol, lenteja, arveja, ¿sí? A los que creíamos que el bocachico lo comíamos, que era colombiano, pues algunos lo traen de otros países, ¿sí? El arroz, a pesar de que alguno viene contrabando, hay una porción mezclada de arroz ecuatoriano, ajo de guisos. Entonces las importaciones de alimentos ha tenido un crecimiento y si estamos en el sector pues
habrá que mirar qué oportunidades de traer alimentos con un buen estándar de calidad y de un buen precio lo podemos ubicar en otros países. Obviamente hay un tope que se ha mencionado mucho en la prensa, que son los cuartos traseros de pollo, pierna, pernil, maíz amarillo, arroz, algunos lácteos y cortes finos de carne bovina. Son sectores pues, que tienen unos topes. Y a partir de ahí, ¿qué otro efecto ha tenido las tendencias mundiales y las tendencias de crecimiento en nuestro país? La subcontratación de la cadena, o sea, locales y es más personal, y el control del know-how. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se hace inversión extranjera directa o por fuera, en otros países, valga la redundancia, se tiene que contratar personas de la región o del país, pero también la tendencia de las empresas que están haciendo esta clase de inversiones de que a pesar de que hacen la contratación de las personas en esa región, en ese otro país, pues transportan el know-how, y el know-how es transportar no solamente los manuales de calidad, sino también las buenas prácticas y los buenos sectores de apoyo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto de que los operarios, a pesar de que si hacemos inversiones por fuera, pues tenemos que contratarlos, educarlos, pero las prácticas, las operaciones, tenemos que trasladarlas también. Y el otro punto es la cadena ampliada de valor en las empresas. Lo mencionábamos en las certificaciones o en los sistemas de gestión orientados a la parte laboral, la parte de derechos humanos, a la parte de responsabilidad social y ambiental. Esto cada vez más nos van a pedir, quizás no este año, quizás no el segundo, pero quizás sí el tercero, nos van a pedir unas certificaciones orientadas no a la calidad solamente, no a la seguridad industrial y salud ocupacional solamente, esas son certificaciones de primera generación, sino a certificaciones de segunda generación, es decir, constancias de que las empresas, por ejemplo, no tienen trabajo infantil, constancias de que la responsabilidad no solamente se extiende y termina cuando la persona, para tomar un ejemplo, termina de consumir el alimento y desecha el plato, sino que va mucho más allá, sino que la empresa tiene que dar una constancia de qué va a hacer con ese plato. Ese es el eslabón extendido. O sea, no solamente se tiene que mirar los proveedores de cuáles fuentes naturales están fabricando sus insumos, sino también la empresa está mirando qué se va a hacer después del producto, después de utilizarlo. Entonces, la cadena extendida de valor es ya una tendencia y va a estar cubierta justamente por esta clase de certificaciones que ustedes ven ahí. Unas amarillas, certificaciones de segunda generación que llaman amarillas, azules y rojas, coincidencialmente con los colores de nuestra bandera. Certificaciones de segunda generación amarillas se refieren a la parte laboral, a no trabajo infantil, ¿sí? A la parte de derechos humanos, a certificaciones azules sobre que ya deben estar incorporadas las huellas hídricas y, perdón, me equivoqué, no era roja sino verde, y las certificaciones verdes de huellas de carbono. Entonces, las cadenas extendidas, las cadenas de valor tienen que ser extendidas y de seguro 2 o 3 años ya nos van a pedir las huellas hídricas, las huellas sociales y las huellas de carbono ahí. Entonces, en resumen, hay unas tendencias internacionales que es necesario conocerlas. Hay una tendencia económica nacional de inversión extranjera directa que llega, e inversión extranjera, inversión nacional que se va a países preferencialmente en Centroamérica, en Chile y en Norteamérica. Y hay justamente unos efectos de esas tendencias y de ese crecimiento a nivel colombiano, y es que nosotros como sector de soporte de estas empresas que van o llegan, tenemos que muy posiblemente en 2 o 3 años decirle a quien nos contrate que tenemos unas huellas sociales, unas huellas de carbono y unas huellas hídricas. Esto pues básicamente era el mensaje que quería decirles y les agradezco mucho su atención y de nuevo agradecerle a la Barra y al Grupo Axioma la gentileza de habernos invitado y el tiempo que nos ha dispensado. Muchas gracias. Queremos, si de pronto tenemos inquietudes o preguntas para el doctor Rojas, este es el momento apropiado para hacerlas.
voy a pasar el micrófono de mano para que las personas que levanten la mano puedan hacer sus preguntas. También queremos hacer la aclaración que las presentaciones serán montadas en nuestra página web del evento www.alimentacioninstitucional.com, más o menos unos 15 días posteriores a la realización de este evento, por temas de pedir autorizaciones a los conferencistas para poder colgarlas en un sitio público. Entonces ustedes van a tener también acceso a las presentaciones como tal. Entonces tenemos preguntas para el doctor José Stalin Rojas acerca de su presentación o inquietudes adicionales que nos salgan del tema presentado. Aló, Sone. Vale. Muy buenos días. Buenos días. Respecto al punto 3 que usted habla de responsabilidad social, hay un punto que a mí me inquieta mucho respecto a lo que es eso. Yo trabajo en una empresa que manejamos casinos en sitios remotos y pues por normatividad colombiana nosotros tenemos que contratar personal de la región, ¿cierto? Pero muchas veces por las mismas operadoras de la responsabilidad social atropellan nuestras propias compañías. Es decir, nosotros tenemos cierta responsabilidad social por ciertos días de número de rotación por personas mientras dura el proyecto, ¿cierto? Pero muchas veces las mismas comunidades atropellan a las empresas que están ayudando al mismo desarrollo de sus comunidades. Por darle un ejemplo claro, en este momento estamos en un paro en API en el Meta, donde ayer quemaron tractomulas, quemaron diferentes cosas y están afectando al mismo desarrollo de ellos y a nuestra operatividad como tal. Entonces, pues me gustaría como saber hasta qué punto el mismo desarrollo que las compañías les brindan, pues es rentable o no es rentable. ¿Sí? Muy bien. La pregunta es compleja y voy a dar una respuesta en diferentes partes sin que esa respuesta sea absoluta. Lo digo en términos de la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de acompañar a algunas empresas justamente a hacer conciliaciones en algunas regiones, porque sabemos de que cuando se hace inversión en algunas regiones hay que hacer acuerdos porque se va a afectar las regiones en ese sentido y hay que respetarles ese derecho de aceptarles o no que estas empresas pues vengan a hacer su inversión. Todo está, lo que hemos hecho es justamente hacer unas mesas de acuerdo donde en una primera fase obviamente hay que hacer una catarsis, una primera reunión, pues todo el mundo empieza quizás desde el punto de vista de la emoción, a decir unas frases que a veces están por fuera del lugar y alejan un poco a las partes. Entonces, después de esa catarsis, ya como buenos componedores es acercar a los líderes y explicarles una, dos, tres, cuatro, varias veces, las veces que sea necesaria, los efectos que va a tener esta inversión ahí. Sabemos de que no todas las comunidades son democráticas, sino son muy autocráticas y se ha dado casos, no en el caso de las empresas que estamos nosotros analizando, pero se han dado casos de que convenciendo al líder ya se convence a toda la comunidad, pero a lo que en las empresas que nosotros hemos hecho es que ahí la salud y la educación es algo prioritario y son las puntas de lanza y que digamos no es solamente construir una escuela sino garantizar todos unos procesos educativos hacia allá. Entonces digamos que de esa forma sabemos de que la respuesta que te acabo de dar no es absoluta, pero digamos está en esa línea. En la parte de responsabilidad social pues hay varias tendencias en las empresas, desde los donativos o filantropía hasta realmente el compromiso sin mayor retribución en esta clase de regiones. También sabemos de que hay otras empresas de que cuando hay una noticia de cierta forma nociva para ellos en la opinión, empiezan a bombardear con publicidad también en los medios de publicidad para de cierta forma
colocar un barniz para quedar en el imaginario colectivo de que están haciendo las cosas bien, pero cuando se va a las regiones uno ve que no las están haciendo tan bien. Entonces, no puedo dar una respuesta un poco más completa al asunto porque la pregunta es un poco más compleja y me perdonas la respuesta al alcance. Muy bien, ¿tenemos alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para el doctor José Stalin Rojas? Bueno. Muy amables. José Stalin, muchísimas gracias. Muy amables. Muy amable de verdad por tu participación. Que estés muy bien. Felicidades.